con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Muy buenas noches, porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Bueno, hoy tenemos un tema de lo farandulero que fue el programa anterior, que por cierto las chicas se lucieron y impresionante la repercusión que tuvo. Hoy vamos a un programa más profundo, que a veces resulta hasta denso hablar de economía, pero que hace a nuestro día a día. Vamos a hablar con las autoridades económicas de nuestro país, lo que tiene que ver justamente con nuestro bienestar o malestar. Pero vamos a tratar de hablar en cristiano, como siempre les pido, ¿verdad? No técnicamente, para que todos podamos entender qué se está haciendo, cuáles son las perspectivas para que nuestros bolsillos se agranden, no que se vacíen. Así es que con ellos vamos a tratar el tema económico de nuestro país, las perspectivas, una especie de horóscopo chino, ¿verdad? Del año, ¿verdad? Cómo me irá en el año, pero que no sea un cuento chino, eso sí, y que nos diga a ver cómo nos irá el resto del año, lo que viene. Carlos Fernández Baldovino, ministro de Economía y Finanzas, gracias por estar, ministro. ¿Qué tal, Mina? Muy buenas noches para vos, un saludo a Oscar, Mónica y a toda la teleaudiencia. Gracias. Oscar Orué, ministro de la DENIT, gracias por estar. Buenas noches, Mina, también, al ministro, a la ministra y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la DENIT? Porque justamente pusieron acá DEL, no es la, porque es la dirección. ¿Qué es? Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Es la unión entre aduanas y la SED. Que desde, digamos, este nuevo gobierno es que se unió, Así después nos mismo. vas a reexplicar otra vez, vas a repetir cosas que ya lo dijiste muchas veces, por cierto. Mónica Recalde, ministra del Trabajo, gracias por estar, ministra. Muy buenas noches, Pina. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia y también a los caballeros que acompañan esta noche. Gracias. Bueno, hablando de gracias, como siempre, también agradecer a Achón. Si estás pensando en renovar tu casa o algún ambiente de tu casa, en Achón lo hacen realidad. Descubrí, atención, lo último en interiorismo y tendencias para cada espacio, con la calidad de siempre y la confianza que solo una empresa con más de 70 años puede brindarte. En Achón equipan todo tu hogar con estilo, funcionalidad y diseño, todo, de los dormitorios, los estares, la cocina, obviamente un clásico, los bares, todo. Visítalos en el showroom de Achón, ahí en Mariscal López, esquina Meterio Miranda, que te vas a inspirar porque está todo renovado, precioso. O en las redes sociales como achón.pi. Empezá a vivir la experiencia de transformar tu casa con ellos. Bueno, y compartir con la familia, amigos, es maravilloso, ¿verdad que sí? Y como los buenos momentos, viste, yo estoy más acostumbrada al tema político y siempre que le hago entrevista al ministro, que antes lo hacía mucho en radio sobre todo, hablamos, el ministro va a decir que yo soy colectivera, porque el micro, yo quiero hablar de la microeconomía, no de la macro, pero en realidad es una gran virtud de nuestro país, todo lo referente a la macro, y obviamente nos queda pendiente algunas políticas sociales que están en curso, por cierto. Si tenemos que hacer, ministro, un pequeño resumen o balance de la situación actual y en perspectiva, obviamente, pero en el terreno de la macro, vamos, que justamente lo que es lo que no me interesa, pero hay que contextualizar para que, aparte es nuestro mérito, todos los países hacen referencia justamente a esos valores, ¿verdad? ¿Cómo estamos, qué sé yo, para poder entender también claramente, ¿verdad? En el terreno del crecimiento, la inflación, la deuda, el déficit fiscal, que son, yo sé, qué elementos y hay que explicar por qué tan importantes, ¿verdad? En primer lugar, creo de que también comparto contigo la preocupación por lo micro. El punto de las políticas públicas es llegar justamente a la gente. Sí. El hecho de hacer una buena macro no es para que salga un buen número en un reporte del Banco Mundial o del Fondo Monetario o para que la calificadora de riesgo te dé grado de inversión. El objetivo siempre es que finalmente todo eso permee y llegue realmente a la gente.
En términos macro, un poco para este año, Sí. estamos viendo, tal como esperado, un muy buen desempeño económico. Probablemente vamos a tener un crecimiento alrededor del 4%, la estimación del Banco Central es 4% de crecimiento. Si bien, habiendo salido de ahí, conozco que son un poco conservadores, así que podríamos estar un poquito por encima del 4% inclusive. Y eso que es a pesar de que tuvimos una sequía muy grande en los meses de diciembre y enero, que destruyó alrededor del 15% del cultivo principal de la soja, ¿verdad? Porque la soja tiene dos, tiene la safriña también, eso está mejor, pero del cultivo principal alrededor del 15%. Entonces, en cierto sentido es bueno porque no dependemos tanto del agro como anteriormente para tener un crecimiento del 4%. ¿Por qué no tanto ahora? Y porque la ¿Cuál es el economía otro se ha elemento? diversificado. Ajá. La economía ahora... ¿Cuál es el otro elemento de peso, aparte de que ya sabemos? Ahora, por ejemplo, el 50% del PIB son los servicios. Ah, los servicios. Los servicios. Entonces ahí tenés de todo, Sí, servicios sí. médicos, bancarios, servicios de las empresas, muchas cosas tenés y eso está llevando la mayor parte del empleo, que seguramente Mónica nos va a hablar, y también la mayor parte del PIB de cada año. Entonces, bueno. el número para este año es muy bueno. 4,5, va a 5. ser... No tanto tampoco, no quiero despertar Pero fácilmente. 4, Entre sí. 4 y 4,5. 4 y 4,5. Es un número muy bueno porque quiero recalcar lo siguiente. Por tercer año consecutivo vamos a crecer por encima del 4% o 4% o más. La última vez que ocurrió esto fue ¿cuándo? 2006, 2007, 2008. Con una gran diferencia. En aquella época era el boom de las materias primas, con la soja y el precio enorme. Como eso ocurría, también los países de la región crecían muy fuertemente y el contexto global en general era favorable. Acá vamos a crecer 4 por tercer año consecutivo, con precios económicos de las materias primas más discretas, con Brasil tambaleando, crece 2,5%, Argentina con su ajuste. ¿Qué y el crece mundo... cuánto más o menos Argentina para poder No, saber Argentina referencia? va a crecer este año alrededor de 5, pero Ajá. es un 5 diferente a nuestro 4, porque ellos tienen 5 después de un colapso de su economía, entonces es mucho más fácil para ellos crecer un 5. Pero básicamente es un momento muy duro para la Argentina. Se está recuperando, pero no es dinámico como era en aquella época de 2006, 2008. Entonces, seguimos siendo foco de atención, como mencionaste, a nivel internacional. Y bueno, tenemos que saber aprovechar el momento, seguir concentrados, focalizados en seguir haciendo bien las cosas que estamos haciendo bien y ajustar las cosas, porque hay varias, que nos cuesta todavía llegar, digamos, a hacerlas bien. Por ejemplo. Hay muchas cosas. Y yo creo de que... Pero dentro de la macro te digo, no, después bueno, vamos a lo otro. yo me refería más a a lo la otro. micro realmente, cómo después vamos, podemos llegar más. Pero a nivel macro, yo creo lo que crecimiento, dijiste. después inflación. Crecimiento, inflación ¿Qué tal alrededor del 4%, ¿verdad? ¿Eso es bueno, es malo? es poco, en el mucho? objetivo del Banco Central. Ajá. ¿Y en ¿verdad? relación a otros años es mucho o es poco? No, es menor a lo que eran hace 2 años cuando el precio de los alimentos subió mucho. Ahora te pregunto, continúa cuando subiendo. también se tiene una inflación, o puede ser hasta una deflación, digamos, también significa, tampoco es bueno de una inflación, nunca entiendo eso, si me puedes explicar. Cuando la inflación es tan baja, también tiene que ver también con el consumo. Bueno, ¿o no? algunas veces sí, uno tiene que ver todo el contexto, Sí. ¿verdad? Entonces, si yo tuviera una inflación baja y tu PIB, por ejemplo, se está contrayendo, cae o lo que sea, entonces es malo. Ahora, entiendo. si vos tenés una economía creciendo 4 y con una inflación baja, esa es una combinación muy buena. Entonces, eso es lo que estamos tratando. Y lo del déficit fiscal, ¿verdad? Que es algo cuantitativo, me Eso, toca a mí, eso diferencia. lo del déficit fiscal, ¿cómo estamos? Vamos bien, tenemos un plan de convergencia, se llama, Sí. que quiere decir reducirlo a los niveles previstos en nuestra ley de responsabilidad fiscal, que es del 1,5%. ¿Déficit fiscal qué es? Para que Es la gente diferencia entienda? entre los lo que uno ingresos ingresa, y- acá con claro, Orbe, lo que me y da lo el que- Itaipú y, y lo que gastamos. gastamos. Entonces siempre hay un ¿Y pequeño desequilibrio. ¿Cuál es un déficit razonable? El 1,5%. Eso nomás. Sí, pero eso constituye alrededor de 40.000 millones del PIB. Para redondear, Sí. son 600 millones de dólares. Y ahora estamos del 1,5, que es Estamos lo en ideal. 1,9, 1,9. pero
para explicar el contexto, Sí. esto se desajustó mucho en la pandemia, cuando no solamente Paraguay, sino todos los países del mundo empezaron a gastar más un poco para compensar lo que el sector privado no hacía, porque nos encerraron a todos, y también para los gastos de salud. Y este déficit fiscal, digamos, en la región, digamos, en relación al Uno de los nuestro. más bajos. Al nuestro siempre, Sí, otra vez uno de los más más bajos. Y otra cuestión que le preocupa a la gente es la cuestión de endeudamiento. Exacto, Pero por eso le puse deuda acá. Como yo le digo siempre a la gente, el endeudamiento es el síntoma, la enfermedad realmente se llama déficit fiscal. Porque cuando tenés déficit fiscal vos tenés tenés que que endeudarte, financiar, sí. tenés que endeudarte. Entonces, esto es un reflejo simplemente del déficit fiscal. Entonces, Pero el control- ese endeudamiento Sí. no siempre es para financiar el déficit, ¿verdad? A veces puede haber un endeudamiento para inversión, ¿verdad? ¿O No, y justamente forma parte de los gastos, ¿verdad? El déficit es el resultado de la diferencia entre ingresos y gastos. Claro, parte y dentro de los gastos el pago está de la deuda, inversión. aunque sea por La inversión. claro. Claro. Entonces, nosotros tenemos una virtud, Mina, de una regla que se llama regla oro para los economistas, en el cual el endeudamiento solamente puede ser usado para dos cosas: el financiamiento del déficit o el repago de una deuda que está venciendo. Entonces es una virtud que no todos los países del mundo tienen, porque muchos países se endeudaron ¿para qué? Para pagar salarios, para pagar gastos corrientes. Entonces esos no son gastos productivos que te dan un retorno para que vos vuelvas a pagar la deuda a futuro. Y ahí se generaron los problemas de deuda que tuvo la América Latina, Argentina, Venezuela, sí. todos. Cuando vos tocas endeudamiento, pero para financiar gastos corrientes, es la receta para el fracaso. Paraguay no permite eso y eso me deja muy tranquilo a mí. Y de hecho, para no creerle al ministro de Economía o a mi equipo, las calificadoras de riesgo, que son gente especializada en decirte estás bien o mal en la parte de endeudamiento, nos acabaron de otorgar el grado de inversión, que quiere decir somos categoría 1, digamos, en Inforcom. Entonces, eso me deja muy tranquilo, por demás de que hay gente que habla que ya pasamos 40% del PIB y demás endeudamiento. No te vas a preguntarle a tu vecina si estás enferma o no, o qué tenés que hacer, te vas a preguntarle a un médico especializado. Yo no me voy a preguntarle a cualquiera, me voy a preguntarle a los especialistas, Y que ellos son las te dieron- calificadoras, te y calificaron. ellos me calificaron en 1. Entonces, Ahora, ¿y por qué se habla de que la deuda, en proporción a décadas anteriores, digamos, nuestra deuda creció mucho? sí, es más, pero probablemente muchos de nosotros también cuando vamos al banco, nuestra deuda puede ser mayor que hace un par de años. Pero eso no quiere decir que estamos desequilibrados. Con 40% del PIB somos grado de inversión. Si se fuera 80, 100% y demás, yo estaría más preocupado, pero no por un 40%, es absolutamente manejable. Y yo creo de Eso que- te iba a decir, ¿hasta cuándo es manejable? O Mira, se hay considera- muchos números porque es muy difícil de estimar. Sí. Voy a hablar de un trabajo del Fondo Monetario que sí lo tenemos siempre bien guardado cuando alguien quiere discutir de esto. Para un país emergente como Paraguay puede llegar alrededor del 60. No quiere Y decir el de que nuestro yo es estoy 40. 40. 41. Pero yo no sé de dónde quitaron algunos colegas tuyos que dijeron que 40 era el límite máximo establecido por algunos organismos multilaterales. Nunca me pudieron mostrar quién es el organismo y cuál es el trabajo. Entonces yo no sé por qué 40 tiene que ser el número mágico. Tampoco 60 es el número mágico. Nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos pagando y hasta ahora no tenemos ningún problema. Y como te dije, el médico me dijo soy categoría 1 en mi Inforcom, entonces ¿por qué me voy a estar preocupando por ese tema? Ahora, el déficit fiscal, esencialmente, ¿en qué terreno se da? O sea, ¿cuál es el motivo de nuestro déficit? Mira, hay dos cuestiones que creo de que van a explicar principalmente el déficit. Voy a dejar de lado la cuestión de recaudaciones, que Oscar está haciendo un muy buen trabajo en términos de recaudaciones. La parte del gasto. Durante un tiempo, por ejemplo, y no hay que generalizar, pero después hago el detalle, se gastaba mucho en salarios. 77% de toda la recaudación tributaria iba para pago de salarios. ¿Y ahora cuánto por ciento más o menos? Nosotros conseguimos bajar de lo que eran los últimos años, 65, era 77 el pico, bajó a 65. Nosotros cerramos el año pasado con 59. ¿Y cómo hicieron? ¿Pues despidieron gente o qué? Y no, bueno, no, por ejemplo, hay una cantidad de fusiones que estuvimos haciendo. Sí. El Ministerio de Economía
forma parte de la fusión. Pero pues, igual significó reducción de... Significó reducción, de verdad. Nosotros eliminamos algo así como 80, 82 cargos, entre 80 y 90 cargos gerenciales, por ejemplo, con la fusión. Solo en este ministerio. Solamente en mi ministerio, ¿verdad? Es poco con relación a todo, pero es algo. Después hubieron otras fusiones. Fuimos bastante más estrictos con la cuestión de los contratos, ¿verdad? Cuando hicimos desprecarizaciones, que quiere decir... agarramos gente que estaba contratada hace mucho tiempo, se hace concurso y forma parte ya del plantel permanente, que me parece era algo de justicia. No dejamos habilitado para que habiliten nuevos contratos. Entonces el número entre la suma de contratados más nombrados disminuyó considerablemente. El ingreso fue mucho más difícil, el presupuesto 2025. Pero esencialmente el déficit es por salarios. El déficit también puede ser por la cuestión de inversiones, también. O sea, porque es parte de los gastos. Pero nuestro déficit. Pero ambas cosas. Ambas cosas porque se desajustó un poco después de la pandemia. Porque ingresa más plata. Ingresa más plata, pero se está gastando más también. Por eso se está gastando más. Pero el déficit tendría que disminuir por el déficit. Pero ahí, Mina, tenemos que tener cuidado. Por eso yo hablaba en términos generales. Vamos al detalle de la parte de gasto salarial. Tuvimos que meter 5.000 nuevos policías este año. Claro. Eso no es malo. Claro, no. También metimos, y justamente este año, perdón, desde agosto del 2023, ayer estaba viendo el número, alrededor de 8.000, para redondear, alrededor de 8.000 nuevos puestos para médicos y personal de blanco y de apoyo, 8.000, desde el agosto del 2023. Entonces, también estamos cumpliendo con los maestros. Fíjate que este es el primer año... y también acordate que se aumentó también en términos sociales el tema de... la tercera edad. Claro, estoy llegando a todo eso. Entonces, hay muchos gastos. Claro. Sí es gasto. O sea, nosotros definimos 4 áreas cruciales. De gastos. Salud, educación, seguridad y la red de contención social, que es donde está, por ejemplo, Hambre Cero. 300 millones de dólares, tercera edad, Tecoporá ajustado, Tecoporá Bareté. Entonces, mientras tengamos recaudaciones que Oscar me da y asignemos acá, entonces es un déficit donde estamos mejorando no solamente la parte cuantitativa de reducir al 1.5, sino la cualitativa también, que es muy importante, de que sean inversiones, sociales, digamos, estos 4, ¿verdad?, que garantiza el bienestar hoy, pero también el bienestar de mañana, que es muy importante para nuestra gente cuando le formamos el capital humano y le damos seguridad. Oscar, justamente en relación al tema de las recaudaciones, creo que son 3 así los impuestos 10-10-10 famosos, ¿verdad?, que creo que a partir de Nicanor, ¿verdad?, esto se impuso en el buen sentido de la palabra. ¿Cuáles son los impuestos que más recaudan? Digamos? IVA primero, ¿verdad? IVA, impuesto a la renta empresarial, que es la unión entre IRAS y IRAGRO, que antes había una separación. Ahora es una sola. Y el impuesto a los dividendos y utilidades. ¿Qué es el impuesto a la renta personal? ¿Eso No. El impuesto a los dividendos y utilidades son cuando una empresa termina el año, paga su renta, le distribuye la utilidad a sus socios, dueños y accionistas. Y ahí se retiene. Y eso antes solamente pagaba el sector industrial de servicios y comercial. No pagaba el sector agrícola y pecuario, ¿verdad? Esa era la diferencia principal. ¿Y impuesto a la renta personal es otro impuesto? Sí, no es tan recaudador porque es más... Sí, es otro impuesto, pero nosotros tenemos 6 impuestos. 4 sobre las rentas y 2 sobre el consumo. ¿Cuáles son? Consumo, IVA y... Claro, IVA y selectivo al consumo. Selectivo. El ISC. Sí. Bueno, tenemos IVA, impuesto selectivo al consumo, son los 2 impuestos al consumo. Los 4 son impuesto a la renta empresarial, impuesto a los dividendos y utilidades, impuesto a la renta personal y el último, que es el impuesto a los no residentes, que es un impuesto nuevo básicamente. Vi en un gráfico, digamos, que en relación, para tomar el 2023, que fue el último periodo del gobierno anterior, digamos, para después hacer al 2024 y después del 24 al 25, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estamos en la recaudación? En líneas generales, pues yo no sé si eso se puede hacer sumar famoso pera con vaca, ¿verdad? Pero te pregunto, ¿uno puede hacer toda la recaudación en general? ¿Así se puede hacer para poder comparar todo lo que recaudó el Estado, digamos, ¿verdad? En los diferentes impuestos y hacer la comparación 23, abril, ponerle 23, abril 24 y abril 25, ¿verdad? Puede. Sí, de hecho tenemos los informes y definitivamente estamos bastante bien en comparación, ¿verdad? Por ejemplo, del 23 al 24, más o menos, si te acordás, ¿cuánto por ciento? Y ponerle que era un 15%. Vamos a ir en términos generales. Mayor, digamos. Sí, si es impuestos, los 2 impuestos, o sea,
impuestos internos con aduanas, estamos hablando de un promedio de 8%. Más. Más. En general, digamos. Sí. Entonces, sumando eso. Sumando. Bueno. Sí. 23, 24, 23, 24, 21%. A 21% más. Sí, Del 23 al 24, 21% más. sí. Pero 21% más en 1.000 términos- millones de dólares aproximadamente. 1.000 millones de dólares. Sí. Bueno, Por eso y- ahora me presiona cada vez más el ministro. Me dice, si el año pasado pudiste recaudar tanto y ahora qué pasó, me dice. ¿verdad? Espera, y estamos- justamente del 24 al 25 no fueron 21%. No, más, ahora estamos en 10. en 10. ¿Por Sí. qué eso bajó en el sentido si No, bien no, subió? en realidad no ¿por es qué? que Me bajó. gusta, me gusta eso. No, entre los dos me están presionando. Él, ahora, él ¿verdad? me dijo, por favor, presionale un poco, me dijo. Bueno, en realidad la base es muy alta, ¿verdad? Entonces, fíjate que si vos comparás con el 2023, tenés que sumar el 21 más el 10 que estamos recaudando ahora. O sea, 30% más en 2 años de En gestión. 2 años, sí. ¿Verdad? No, Entonces, pero lo que yo quiero saber es de un año a otro por qué no fue Y lo porque- mismo. viste Es que porque vos- era muy malo el 2023 y el 2024 como ya estaba bajo la administración no quiero- actual. no, Entonces, una- te a mí- estoy tirando una no, forma de responderme, y ¿verdad? lo más simpático es, Mina, que me dicen a mí, pero vos tuviste también en el gobierno anterior, Exacto, ¿qué pasaba, sí. verdad? Bueno, no estaba muy caro la aduana, ¿verdad? Hoy la aduana está muy caro, entonces es diferente. Bueno, pero ¿por qué en serio este 21 y ahora 10? Bueno, uno porque nosotros ya cortamos ese déficit que había producto de la evasión de impuestos, ¿verdad? Y de la corrupción que había en la aduana y de los sistemas paralelos que había de recaudación. Yo te pregunto, ¿vos escuchaste a algún empresario que dijo, yo estoy pagando más en importación? No. Ahora la plata va al Estado, va a las cajas. Esa es la diferencia. O sea, cortamos y por eso que tuvimos un poco de problema y el ministro me apoyó mucho con el tema de la presión, entre comillas, política, empresarial muchas veces, que era un esquema que estaba montado por décadas en la aduana. Y entonces eso estamos cambiando, estamos rompiendo esos esquemas que hoy nos permiten tener estos números, ¿verdad? Control, tecnología y sobre todo gente de confianza, ¿verdad? Entonces en la medida que nosotros elegimos a alguien sin la presión de que fulanito tiene que ir ahí porque es de tal cupo, ¿verdad? Eso nos permite poder manejar con mucha más transparencia. Y Ahora ¿tenés algún plan o alguna perspectiva de recaudar más en el sentido de que en vez de ser 10, que sea un 20% No, más? Porque claro. una cuestión, una cosa también es que uno recauda más a medida que la economía crece también, ¿verdad? También. Y otra cosa es que se recauda más porque estás poniendo tijeras a la corrupción, digamos, ¿verdad? Sí. O se suman gente que no tributaba, ¿verdad? Y otra cuestión es que va creciendo porque la economía crece. Obvio que también tenés que crecer, tiene que crecer tu recaudación. proporcionalmente, claro. Sí. Si nosotros miramos 3 aspectos, miramos la economía, miramos la reducción de la evasión de impuestos, porque la evasión tiene 2 caras. Sí. Uno que es la gente que no está inscripta, que no está formalizada. Y otra es que y otro es que la hace una gente trampita. hace la trampita para pagar menos. Entonces, eso es lo que estamos combatiendo. Y un tercer aspecto que es justamente la trazabilidad, porque anteriormente estaban disociados. Aduana traía, por la aduana se traía un producto, se importaba y después no había la trazabilidad para saber si en el mercado interno se vendía a ese precio o qué pasaba de ese producto. Miren que cada uno interviene, porque No, no, si depende de que, una no es que lo que cuestión, yo sí, pregunte nomás tiene que porque contestar. era simpático, porque Sí. hubo mucha gente que se opuso a la creación de la DENIT, ¿verdad? Esa fue Sí. la primera ley que nos tocó defender. Oscar ya estaba en el cargo, yo estaba en transición cuando eso. Y hubo gente que incluso hablaba que era inconstitucional, que no Sí. iba a resultar, etcétera. Bueno, que historia resultó, pasada, resultó, sí. claro que resultó, hay que preguntarle a ellos qué pasó finalmente. Sí. Pero una medida para ver de que esto es más que simplemente crecimiento, porque la gente quiere desmeritar la Oscar y dice, no, pero la economía está creciendo luego nomás. Es mirar, bueno, el total de recaudaciones sobre la economía. ¿Qué quiere decir el total de recaudaciones sobre el PIB? Ese ratio o ese porcentaje era solamente 10%. El último número que tenemos nosotros es 11,6%. Va a decir es 1,6% nomás, es muchísimo para un país que no ha tocado sus tasas impositivas. Sí. Subir 1,6% de recaudación sin haber tocado el 10-10-10 ni ninguna otra cosa es muchísimo. Entonces ahí se ve realmente la buena gestión. Ahora, independientemente de la buena gestión, porque efectivamente hay resultados, aunque sea el 1.6, no importa. Yo siempre digo, mira, si el 1% nomás me subís la tasa de desempleo, o sea, me bajás, mejor dicho, yo ya estoy feliz, yo quiero que se avance, ¿verdad? Pero lo que te pregunto es lo siguiente, ¿qué elementos vos ves que se puede dar o que todavía no se dio para que esa recaudación sea mayor? O sea, porque
por ejemplo, famoso se dice que Ciudad del Este, Alto Paraná y otras fronteras solamente, o sea que la plata informal, la informalidad, en todo lo, no es la informalidad, ese famoso, el que me hace la casa a mí que no me da boleta. Sí, Estoy hablando de las grandes evasiones, ¿verdad? Los negocios informales, desde la droga, ¿verdad? Hasta otras cuestiones de contrabando en la frontera, etcétera. Es todavía muy alto, o sea, porque No, se dice... se redujo. Se redujo. ¿Cuánto es? Porque la gente dice, yo lo escuché a un economista argentino en realidad una vez y dijo, la economía formal en Paraguay ha de ser un 40, dijo, y el 60, en el sentido diciendo que no es un país tan pobre, en el sentido que si bien se declara 40, ¿verdad? En realidad se mueve otro 60. Eso es lo que pasaba antes, Mina. Sí. Si vos te fijas en la aduana, había 3 tipos de ingresos. Uno que era en frío. Venía por la aduana, venía en el avión, de 5 contenedores, apenas uno pagaba, el resto entraba en frío. Ajá. En frío se dice En frío que no pagaban nada, es contrabando. Sí. Pero no el contrabando que entra por Cañijape, Sí, ¿verdad? sí, sí. Está ahí, saben los Forma parte de la funcionarios estructura, y digamos. se reparten Se entre reparten todos, entre se repartían entre todos, ¿verdad? Eso es lo que pasaba. Entonces, eso corregimos. Establecimos mejor control, establecimos un sistema de gestión de riesgo, etcétera, etcétera. Ese es un punto. Después tenés otro aspecto. Nosotros redujimos lo que es el régimen de turismo. Porque nosotros dijimos, vamos a transparentar todo lo que tiene que ver con el régimen de turismo de tal manera y poner requisitos más exigentes. ¿Por qué? Porque había mucho, por un lado, lavado de dinero, pero principalmente lo que había era, ¿cómo se dice? Triangulación, pero más que triangulación, la gente creaba empresas ficticias. Famoso, las empresas de maletín. Entonces nosotros combatimos eso. Sacamos un decreto, el presidente firmó un decreto, se redujo el régimen de turismo, es mucho más amigable, pero un poco más exigente. Por ejemplo, tenés que tener cuentas bancarias, tenés que tener un promedio de cuentas bancarias en tu movimiento, porque antes se creaba la empresa, se traía miles de mercaderías de China. Que era para irse a Brasil. Que era para irse a Brasil y desaparecía por después. Y no pagaban nada de impuestos. Y desaparecía después. ¿Por qué es lo que conviene la triangulación? ¿Por qué es negocio? Porque acá se paga menos impuestos, entonces por eso, claro. ¿verdad? Que Sí. conviene que venga El acá y mismo- no al Brasil, ¿verdad? El teléfono allá te paga, qué sé yo, 100% y demás. Ahora están reduciendo en Argentina. Sí. Pero acá no Pero sé por cuánto eso- el régimen de turismo, cuánto paga de... El régimen de turismo paga 1%. 1%. ¿Y en el Brasil cuánto para poder Y entender? 50% más. Ah, o sea, con razón entonces por que se eso hace la viene, triangulación. Y si vos ahora mismo te vas a Ciudad del Este, Sí. vas a ver cantidad de turistas por el régimen de compras que vienen, especialmente argentinos hoy, y brasileros también, ¿verdad? Entonces hoy tenés precios más baratos en celulares, en electrónica, en perfumes y lo que tiene que ver con todo lo que es bebidas alcohólicas. Claro, pero se tributa. ¿verdad? Entra la plata, entra esa plata. es la Ese es el diferencia. Y tiene mucha rotación, por eso el 1% recauda mucho, porque entra, sale y finalmente recaudas. Yo te quería preguntar, pero después en otro momento, si tenés, si si ustedes aumentan, si yo aumento el 1% en el IVA o 2%, quiero saber en plata cuánto significa más o menos según lo que se recauda ahora, si puedes hacer tu máquina de calcular o usar, ¿verdad? Pero me decís después, Sin problema. porque quería plantear de repente a veces un 1 o 2% para ciertos planes, ¿verdad? Cuando se habló del tema de los remedios oncológicos, por ejemplo. La verdad que con este presupuesto que tenemos es muy difícil, digamos, dar respuesta real, porque si no estamos mintiendo, porque si me decís de dónde voy a sacar la plata, fabuloso, ¿verdad? Pero entonces yo pensé, bueno, si vos ponés de dónde y aumentás un 1%, que en el impuesto que más recauda y que es masivo, o sea que todos van a usar el remedio oncológico, por lo tanto todos también paguen ese 1%, ¿verdad? Pero quiero saber cuánto significa en plata o no es nada Después decimos. o nada que ver. Ministra, esta buena noticia para mí, porque yo siempre digo, yo quiero evaluar a los presidentes, te digo sinceramente, más que por las cifras macroeconómicas que sé que son importantes porque dan la base para que todo lo otro se pueda desarrollar. Yo quiero que me bajen 2, 3, 4, 5% el desempleo. Para mí, esa es una evaluación a un presidente que viene y se va, ¿verdad? Desempleo, porque para mí la fuente de bienestar es el trabajo, ¿verdad? Entonces quiero saber, ¿es cierto que se aumentó ahora los puestos de trabajo son mayores y por lo tanto el desempleo es menor o cómo estamos en eso? Sí, Mina, tuvimos un aumento en la cantidad de ocupaciones, Sí. tanto desde el sector asalariado como también desde el sector independiente. Y así como mencionas, tenemos hoy
una cifra histórica en la disminución de la desocupación. Sí. Bajamos 1.6%. Y si nosotros vemos en los últimos 10 años, es el primer semestre donde se reduce significativamente los niveles de desocupación. Porque habitualmente en el primer trimestre de cada año las empresas suelen descontratar a gente, hay mayor dinamismo en la desocupación, gente que está buscando trabajo. Y al final otra vez aumenta. Y al ahora final fin de otra año. vez, Sí. recién en el segundo o tercer trimestre vemos un aumento de la gente ocupada. Pero esta vez fue... Pero eso no ocurrió en este Claro. momento, ¿verdad? Y como siempre dice el ministro de Economía, lo macro se tiene que ver en la micro. Así Y es. este es un indicador, el indicador de empleo, es un indicador clave para estas mediciones. Y así también el sector asalariado durante todo este periodo de gobierno fue creciendo, nunca cayó. Y hubo un aumento muy significativo en el sector servicios. Nuestra economía contrata mucha gente en el sector de restaurantes, de comercios, de hoteles, estos call en el center y sector. estas cosas Sí, también, todo ¿verdad? lo que es la parte de servicio donde exportamos y la economía o la maquila de servicios que contrata gente muy joven Maquila, sí. es muy importante. Pero no solamente el indicador de desempleo tenemos que ver como un indicador clave del reflejo, sino también el trabajo decente, la calidad del empleo de la gente, porque podemos darle ocupación a la gente, pero están ganando el mínimo, están cobrando lo suficiente, se está cumpliendo las normas laborales y para nosotros un tema fundamental es reducir también nuestros índices de informalidad laboral. Y tuvimos resultados realmente muy buenos porque empezamos nosotros el gobierno con 704.000 aportantes en el IPS. Hoy estamos a 786.000 personas aseguradas con empleo formal y O tuvimos... sea, eso puede ser que aumentó el empleo formal, ¿verdad? Pero también puede ser que se hayan... estaban en negro estaban en negro, y se cambiaron ¿verdad? de categoría Eso no significa y que consiguieron entraron. nuevos trabajos, sino que se formalizaron. Sí, digamos, ¿verdad? tenemos las dos cosas. cuestiones. Tenemos una expansión porque tuvimos creación de nuevas unidades productivas. El año pasado 19.000, más o menos 19.000 empresas se abrieron y 7.000 empresas ampliaron sus sucursales, o sea, pusieron otros establecimientos, pero también hay una rotación por los controles que hacemos. Y es como dice Óscar, hay que fortalecer las instituciones de control, hay que poner reglas claras, usar tecnología, ¿para qué? Para poder ir, no necesariamente ir a campo, sino ir a verificar esa empresa si se está cumpliendo con las normativas laborales. El rubro, me decís, de servicio, ese 1.6, ¿fue esencialmente en servicios, estos empleos? Sí, fue en servicios y fue en construcción. En construcción construcción aumentamos también, 14.000 empleos en este último... ¿Cada cuánto vos tenés y cómo estas Cada esta 3 cifra? meses. Cada 3 meses. A través de la... Del INE, encuesta. del Instituto Nacional de Estadísticas. Ellos salen con sus encuestadores a nivel país, toman encuestas en diversos sectores, bueno, y se levanta y luego se hace un nuestro factor dato también. de expansión. Claro, los datos Pero también. aparte usamos también registros administrativos, porque el registro administrativo del IPS, como también la formalización de la DENIT, pues nos da datos más exactos y precisos de lo que ocurre a tiempo real. Claro. Entonces son dos indicadores. La muestra país es una foto del momento de qué está ocurriendo en el mercado de trabajo, pero hacemos seguimiento permanente porque ese es el eje que nos permite a nosotros planificar y salir a controlar y ver realmente qué están ocurriendo en nuestro mercado. Importante para complementar lo que dice Mónica es creación de empleo en el sector privado. Sí. ¿Verdad? Sí, que sí. es lo que siempre nosotros tratamos de impulsar. Acá no es el sector público el que te va a generar finalmente empleo, o si genera finalmente vamos a tener ese déficit fiscal va a enorme. aumentar el déficit. Acá el sector privado, y fíjate cómo es consistente, crece la economía, hay más puestos de trabajo, se reduce la pobreza, y son todos indicadores diferentes, están hechos por concor- empresas diferentes, por agencias diferentes, pero que tienen una consistencia. Claro. Por eso es que yo muchas veces digo cuando te hablan las sensaciones, vamos a mirar los datos que dicen. Podés complementar en algo con la sensación, pero si no sos riguroso y miras los datos, Sí. vas a tener un análisis errado y por tanto vas a implementar políticas erradas. Vos sabés que hablando de los análisis errados, por ejemplo, también el tema del empleo, de la formalidad. Yo sé que para vos, por ejemplo, es fundamental la formalidad, obviamente, ¿verdad? Porque sos el que recaudás. ¿verdad? Pero yo, no, para mí es mucho más importante, les digo sinceramente, que haya y se genere puestos de trabajo, aunque sea la venta de empanadas. Esa señora está trabajando, ¿cierto? No está tributando, ¿verdad? No es formalizada. Ese número a mí me interesa aún más
que lo formalizado. No, es que no me interesa lo formalizado, pero yo quiero que la gente tenga empleo, que trabaje. Por eso yo digo, vamos a dar préstamos. Siempre discutía lo del hambre cero, ¿verdad? Que de todas maneras estoy empezando a cambiar porque veo que genera también mucho empleo, ¿verdad? Dice, tanta inversión en hambre cero, habiendo necesidad de poner trabajo para la gente. Pero Mina, sobre el tema hambre cero, no te olvides que hambre cero dio 23.000 y eso que te digo, puestos de ahora trabajo cambié porque de me di cuenta. mujeres, Claro. y tenemos, que salimos a controlar también, tenemos casi 19.000 personas formalizadas solamente por el programa. Entonces hay que reconocer que no fue solamente una política de nutrición, de apoyo infantil, a eso te digo, de a eso me empleo, refiero, que sí. no se veía al comienzo, pero luego tuvo un impacto muy fuerte en esto. Tengo que ir a una breve pausa. Muchísimas gracias, querida Tinola Borbón. Ya sabes que todos los domingos y toda mi vida en realidad me viste, Tinola. El tema de la micro, ¿verdad? Que decimos que todos estas cifras que estábamos dando, que son auspiciosas, sin lugar a dudas, que más somos referencia, inclusive. Hablando de referencia, antes, porque si no me voy a olvidar, soy un desastre yo con mi memoria. Leí también que somos referencia en términos impositivos. ¿Cómo es esto? Explícame. Bueno, hubo un estudio de la Universidad de Florida de Estados Unidos, que tiene un centro que se llama Adam Smith para la libertad económica. Sí. Hicieron un estudio de todo el sistema tributario de 18 países en América Latina. Y Paraguay está en primer lugar por ciertos aspectos. Uno que es la baja tasa, por un lado. Por otro lado, también nosotros tenemos lo que se llama renta territorial, garantiza la inversión extranjera. Y también en el IVA, que es neutral, ¿verdad? Porque, bueno, básicamente tiene una característica muy particular y que sobre todo, bueno, mantenemos un sistema tributario bastante eficiente, ¿verdad? Con la reforma que hicimos y con lo que estamos haciendo ahora, con también la reforma estructural que es la creación de la DNI. Así es que bastante bien y eso un poco nos ayuda. Aunque no crean, tenemos muchísimas empresas bolivianas ahora que están viniendo. Increíble. Y el tema, un ¿verdad? gancho es la baja tasa impositiva. Sí. Hablando de baja tasa impositiva, que yo estoy de acuerdo, que ese sea un elemento interesante para los paraguayos que tenemos que pagar, pero también como una atracción para los extranjeros, ¿verdad? Yo le decía fuera del aire, y te decía también al aire, ¿cuánto, si yo aumento en el IVA, que es el impuesto masivo, digamos, y que es el que más recauda finalmente, si yo aumento 1%, que me dice el ministro acá haciendo rápido su cálculo, bueno, quiere, pero eso es el 10%, no importa, es 1%, o sea, es el 10% del un punto IVA, más. Un punto más, ¿verdad? Si es 11 el IVA en vez de 10, ¿cuánto más vamos a recaudar según lo que recaudamos aproximadamente entre 120 a 140 millones de dólares. 140 millones de dólares Entre más. 120 a 140, sí, más o menos. Bueno, ¿saben por qué? Porque yo discutía con Tony y Leighton Company sobre el tema de los remedios oncológicos. Decía, y también con la gente del IPS, porque el tema de los remedios oncológicos de enfermedades raras, como ambas, digamos, requieren, digamos, cuestan muy caro y no es accesible. Y el problema es que, a ver, ¿de dónde se saca? Porque de que es justo, de que es necesario, etcétera, etcétera. Sí, pero a ver, ¿y de dónde se saca? Porque también es necesario las ambulancias, es necesario el remedio para las demás enfermedades. A ver, ¿de dónde? Tenés que darme una salida. Y yo nomás estaba pensando una salida, ¿verdad? No es que ellos propusieron. ¿Por qué no se aumenta un 1%, o sea, un punto, que es el 10%, el IVA en vez de 10 sea 11%? Ahí van a aportar todos, porque eso se le cobra a todos, uno paga cuando compra algo, ¿verdad? Y se va a recaudar 140 y creo que ellos decían que entre 40 y 50 millones de dólares necesitaba para esos oncológicos que hoy no se puede dar porque ya no hay presupuesto. ¿Por qué, por ejemplo, un ministro del 10 al 11%? Un par de cuestiones ahí. Yo creo que no tenemos que destruir las cosas que hicieron bien a la economía, entre ellos su sistema tributario simple y básico, que es lo que acaba de mencionar. Pero no vamos a cambiar eso. No, espera. Y yo creo que hay forma de conseguir esos recursos sin necesidad de tocar todavía la tasa impositiva. ¿Cuál? De hecho, él recaudó 1.000 millones más. Sí, porque ¿verdad? igual nomás no alcanza. Ese es uno, yo sé que no alcanza, pero yo todos los años, solo con lo que crece la economía, vos me estás hablando de 120 millones, solo con lo que crece la economía es más de 270, 300 millones de dólares tenemos. ¿Cuál es el problema? Antes se usaban mal esos recursos. Hablando del INCAM,
en silencio, sin que nadie pida. Yo estuve reunido con esa gente, los representantes de los enfermos esta semana. Y este año nosotros le dimos 25 millones de dólares más solamente para medicamentos. De hecho, si te fijas en las declaraciones de ellas, dicen, en este momento no tenemos problema de medicamentos. Tienen problema de reparación de algunos instrumentos, la parte de la estructura, personal médico, etc. Parte de medicamentos, y está en las declaraciones de ellas, no es un problema ahora. Y estuve reunido con ellos y les dije, puede ser un problema si necesitamos tanto, yo te consigo. Porque nuestro presupuesto es de 17.000. Entonces, para garantizar la parte de medicamentos, tenemos los recursos. Y el año que viene vamos a tener más recursos. Ahí le vamos a dar para todas las otras necesidades que no son precisamente medicamentos. Sí. No vamos a resolver todos los problemas tampoco el segundo año, pero vamos a ir hacia la dirección. Lo que es peligroso es, no estoy hablando en términos de ajustar impuestos, es presentar proyectos de ley que no tienen fondo. Claro, no tienen sustento. O sea, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Pero ya probó América Latina eso, vamos a darle a todo la salud, vamos a darle a todo las escuelas, vamos a darle a toda la infraestructura. Al final, un boom de 2 años termina en una crisis de 8. Claro, bueno, a mí también eso me pareció hambre cero, así que también lleva muchísima plata, ¿verdad? Sí, pero eso está garantizado. No sé si eso va a ser sustentable. Eso pasó por el Ministerio de Economía, ¿verdad? Pasó por el Ministerio de Economía y nosotros tenemos los fondos para eso. Sí, pero los fondos para eso a veces ponen en riesgo también los fondos a otros ministerios. ¿Cómo estás desembolsando vos la plata, ministro, a los otros ministerios, digamos? En los 4, yo creo que ninguno se puede quejar. ¿Quiénes son 4? Los 4 que te dije: educación, salud, seguridad y la parte de la parte social. ¿Y el resto? Y estos son los 4 que se priorizó. Los otros se van a tener que ajustar a lo que tienen ellos en este momento. Porque tampoco no podemos aumentarle para todo el mundo, pero son los 4 prioritarios. Se le desembolsa. Sí. Ellos tienen su presupuesto dentro del presupuesto. Lo que te digo es, el aumento cuando haya recursos van a ir solamente a estos 4. Claro, pero no aumento, sino que digo, lo que se estableció se le desembolsa, pero muchas veces se establece una, ¿verdad? Una cosa y no se le desembolsa. La ejecución de los ministerios del 24 ha sido igual o mayor que en el 23. La ejecución. ¿Verdad? La ejecución. ¿Verdad? Después que en el 23 hayan tenido un presupuesto totalmente tirado a los aires. Pues a mí no me importa el presupuesto, sino lo que se ejecuta y lo desembolso. Lo ejecutado, claro, la ejecución, perdón, el desembolso forma parte de la ejecución. Entonces, todos también, mucho mejor la parte de estos 4 sectores, y el año que viene vamos a dar más recursos a eso. Por eso que podemos tener 5.000 nuevos policías en las calles ahora. Si no, no hubiésemos tenido. Por eso salud no tiene más deuda supuestamente con la parte de la farmacéutica, y le estamos dando bastante recursos para nuevos medicamentos. No alcanza, pero vamos a seguir fortaleciendo esa parte para salud, para educación, para seguridad y para protección social. Por eso es muy subjetivo ese tema de que dicen de cada 100 guaraníes de impuestos, 60 o 59 se va a salarios. Porque muchos salarios es médicos, docentes y seguridad, que policía y militares, ¿verdad? No, digo no para la gente. Sí, claro, digo no para la gente que está ahí limándose la uña. Que está tomando tereré, ¿verdad? Eso uno. Y la contención, sí, claro, pero en la contención del gasto lo que pasa nomás es que muchas veces vende más en el tema mediático que el ascensorista gana 15 millones de guaraníes, ¿verdad? O sea, y son mínimos esos casos, ¿verdad? Entonces, el ministro hablaba de la contención del gasto. Nosotros, por ejemplo, más de 100 cargos eliminamos en la fusión entre aduana e impuesto interno o la SET, ¿verdad? Entonces, sí se usa una contención del gasto, pero también se aumentó la recaudación, por eso tenemos ese bajo. Te doy nomás un dato, Mina, yo soy mucho tiempo funcionario público. En el 2002, de cada 100 guaraníes que se recaudaba de impuestos, 95 iba a salarios. Fíjate cómo cambió, cambió, ¿verdad? Ahora bien. Ahora estamos en 59, pero con gestión, ¿verdad? Entonces, no es fácil lo que nos toca, ¿verdad? Y de la gradería todos somos Messi, ¿verdad? Entonces, ahora que nosotros estamos trabajando y vemos, no es fácil, pero estamos teniendo resultados. Y ahí depende, si vos ves el vaso medio lleno o medio vacío. Sí, exacto. ¿Entendés? Entonces, depende de la intención también de cada sector, digamos. Ahora, ministra, ¿qué planes tenés para? Vos me decís que se aumentó, ¿cuánto por ciento? 1.6 se bajó el desempleo. Me decís que se crearon, ¿cuántos puestos de trabajo dijiste en casi cifra? 60.000. Casi 60.000.
Está luego Hambre Cero, que eso luego creó 23.000 23.000. Quiere decir que otros 30 y pico de mil por fuera de Hambre Cero se crearon. Es poco de todas maneras. Sí, para nuestra economía, para el dinamismo que Espera, estamos teniendo. ¿Cuánto es para aceptable. ver si es poco o mucho también? En relación, ¿cuál es el índice de desempleo hoy? 5.6%. 5.6. Sí, y llegamos a estar a 9. Bueno, 5.6 y ahora con este 1.6. Que bajamos a 5.6%. Estaba a 6.6, Sí, sí, entonces sí, ahora sí, se bajó sí, a 5. Exactamente. ¿Y vos crees que qué perspectiva hay para bajar y a cuánto, si vos tendrías que hacer los cálculos que haces, las políticas que va a llevar adelante el gobierno, etcétera? ¿Llegamos a fin de año con más, menos? Bueno, acá hay que entender cómo funciona un poco el mercado de trabajo, porque la idea del pleno empleo, cero desempleo, es casi nulo en cualquier país del mundo. El desempleo es un mecanismo también de rotación que le permite a las empresas captar mano de obra cuando empieza a expandirse. Entonces nosotros ahí tenemos un desempleo estructural, o sea, un desempleo que permanentemente se mantiene y un desempleo que va entrando y saliendo, va consiguiendo trabajo, luego sale, otro grupo entra de nuevo. Entonces también es una forma que las empresas puedan captar esa mano de obra. Entonces nosotros estamos muy conformes con nuestros niveles, es bastante histórico, pero vuelvo a repetir, lo que nos preocupa es el tema de la informalidad. Y mencionaste un tema que me parece muy importante resaltar, el tema de empleo joven. Porque los jóvenes son los que hoy mayoritariamente están buscando trabajo. Y el 1 de mayo el presidente lanzó el programa de primer empleo, que era una preocupación permanente, la gente no tiene experiencia, las personas buscan 2, 3, 4 veces y no se les contrata. Entonces establecimos un incentivo, hablando de los programas sociales, ¿verdad? Porque hay programas sociales que sostienen para salir de la pobreza, para dar alimentación, pero este es un programa de incentivo para que la gente trabaje directamente. Ese es el mejor programa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con este programa? Le reducimos la seguridad social, el costo del IPS a las micro, pequeñas y medianas empresas. Que por un lado fue criticado por algunos sindicalistas, pero por otro lado habilita a que trabajen, ¿verdad? No, esa es otra ley. Esta es una ley directa. Vos tenés una microempresa, querés contratar personal, postulás y vos pagás 2%, 2.5% nomás tu IPS. La otra ley es la de MIPYMES, donde se reduce al 80% el salario mínimo. Eso estamos todavía discutiendo con los sindicalistas para ver qué tipo de medidas se puede incorporar, porque ellos se oponen a una reducción de salario. Pero esto va a incentivar y tenemos una meta de 10.000 jóvenes para este año. Entonces ahí también vamos a dinamizar mucho lo que es la contratación, no solamente en Asunción y Central, porque Alto Paraná... Pero eso del pago de IPS que se va a reducir, porque hoy el empresario paga ¿cuánto? Bueno, me estoy acordando de 25.5, 16.5 está pagando el empresario. El empresario y 9 el trabajador. Y ahora ese el empresario va a pagar ¿cuánto? 2.5 y el trabajador va a pagar 5. Ya sé, pero ¿y va a ser se va a ir al IPS igual entonces? Vale, claro, ¿Y con los mismos derechos? Con los mismos No, estoy de derechos acuerdo. no, pero espera, Mina, No estoy ¿quién de acuerdo. absorbe la otra mitad? Nosotros como Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos pagando, IPS no pierde nada, porque esa cuota del 1% que aporta la patronal, eso va al Ministerio de Trabajo, al SNPP y SINAFOCAL para los programas de capacitación. Entonces, como nosotros tenemos dinero para poder financiar y apoyar la política de capacitación, lo que hacemos es, ok, contratale, yo le capacito y te doy esta exención en tu seguro social para que el joven entre formal. Sí, pero es mucho más que eso que... ¿Y cuánto tiempo? Es durante un año. Un año es el programa que vamos a mantener a los jóvenes esto y las empresas van a tener la obligación de capacitar. Financieramente no es una carga muy grande no, para el es IPS. 7 millones de dólares al año. Porque es por un año, es temporal. Sí. ¿Pero un año, todos los años o una vez un año? No, para una persona Para una una vez. persona una vez. O sea, que hay un incentivo para que Para que se trabaje. contrate, porque hoy el joven entra en negro, mira. Le contratan, no te Sí, va a ¿sabe poner qué es tu lo que hacen? seguro. Le dicen, si vos querés trabajar conmigo, tráeme factura, les. Tráeme factura. Y presta un servicio, o en realidad cumple horario, solamente tiene que trabajar ahí. Sin embargo, el prestador de servicios puede trabajar en varios lugares y puede emitir factura a quien quiera. Sin embargo, hay sentencia en la corte que pierden las empresas que dicen que son prestadores de servicios. Y esa gente es la que te dice, el IVA yo no quiero pagar y al final subdeclara otra vez. O sea, es todo un problema. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, yo soy mucho más flexible. ¿En qué sentido? Claro, ustedes son funcionarios de gobierno, entonces yo tengo mucho menos responsabilidad que ustedes, ¿verdad? A mí de verdad me interesa más que le den empleo que paguen
que se formalicen, te digo sinceramente, porque yo lo que quiero es que esa persona lleve, no me importa que le facture y que no esté en el IPS, ya sé que lo ideal, porque lo ideal es que yo adelgace, pero por lo menos que no siga engordando, ¿entendés lo que te digo? Entonces, así también es en términos económicos. Para mí el bienestar de la población, lo básico es que no podemos pues, ser 6.800.000 personas, no sé cuánto, pero no llegamos a 7, ¿verdad? Somos una aldea de pequeña, ¿verdad? Si la China, imagínate, con millones de chinos que se morían de hambre, ¿verdad? Lograron sacarle del hambre a millones, ¿cómo picó nosotros, ¿verdad? Con 6 millones y pico de habitantes? Yo quiero que se le dé empleo nomás a la gente como primera etapa. Después vamos a ponernos exigentes de que todos estén en el IPS, que todos paguen sus impuestos. Vamos así como el tecoporá, que yo le llamo el tecoreí, ¿verdad? Que detesto ese plan, ¿verdad? Se le da, ¿verdad? Porque tampoco le soluciona la vida, ni le da trabajo, ¿verdad? Pero bueno, es para darle de comer hasta que consiga trabajo, digamos, entiendo. Pero Mina, también tiene que ser si en la términos gente... de la formalidad, ¿verdad? Primero, dale empleo, ¿verdad? En todo caso, le damos a la empresa, no le vamos a ir ahí a intervenir porque no le da. Pero lo mismo cuando se calcula el empleo formal. Pero no, a mí qué importa que sea formal. A mí lo que me interesa es que trabaje. Por eso también pasa, la universidad gratuita. Yo lo que quiero es que no la gente se vaya a estudiar Derecho, que hay 1 millón de abogados. Yo prefiero que se vaya al SNPP, me estudie un curso de electricidad, que yo no consigo electricista, ¿verdad? Y que genere plata, trabajo y bienestar para su familia. ¿Entendés? Para mí esa es la psicología de un país pobre. Así como la China tuvo otra psicología. Claro que ahí había una dictadura, digamos, ¿verdad? Pero lo primero es darle de comer a la gente y que todos coman y que ganen plata, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esa es la idea. Sí, pero cuando se ponen que la formalidad, ¿verdad? Sí, para el Fondo Monetario Internacional esa cifra le encanta, pero yo lo que quiero es que la gente con que tenga trabajo y lleve plata a su casa, esa debe ser la prioridad. Pero lo que esa pasa, prioridad. Mina, es que si la gente no está formal, le explotan a la gente. Bueno, pero peor es que no es que no le Pero exploten, que no nosotros tenga como luego Estado, trabajo. que nosotros como Si a mí me Estado dicen, a mí no me han podemos explotado en la vida permitir. también antes, en otras épocas donde yo no conseguía trabajo, era la dictadura, Mira, pero me calentaba tres carajos. Yo quería que me den algún trabajo para que yo pueda darle de comer a mi hija. ¿Querés que nada te cuente más. lo que es explotación, Mina? Nosotros le contratamos a una empresa privada para que limpie. Y se manifestaron y dijeron, no, a mí me pagan 1.500.000 nomás. Y ellos figuran que cobran sueldo mínimo. Nosotros le dijimos a la empresa, miren, tráigame acá cuánto se le acredita, tarjeta por tarjeta en la cuenta bancaria de las personas para poder confirmar. O si no, esa es la explotación. Claro, y si no te vamos a cerrar. Sí, o vamos a descontratarle a la empresa. Descontratar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Lo que dice la ministra tiene sentido, en el sentido de que hagamos las cosas de a poco, porque tiene 1 año, pero la idea es que tengan trabajo. O sea, claro, Que pero con esa política de cerrarle a esa empresa, ponerle, ¿verdad? O descontratarle, que da igual, porque no cumple, ¿verdad? Le dejas en realidad sin empleo a Pero esa va a gente venir- que antes ganaba pero 1.500.000, ahora va a ganar 0. Pero va a venir otra empresa que le va a contratar a le va la a contratar misma a la persona misma y le va a persona. pagar el salario. Mentira, Sí. mentira, De que se hecho, vaya hicimos entonces. así. No, pero ahora No, uno. porque si no, entonces vas a estar, olvídate de la parte laboral formal. Te puedo argumentar la misma cosa para pagar IVA, Sí. para pagar impuesto a la renta, o sea, en nombre del trabajo vamos a empezar a evadir y yo creo que vos lo podés decir, nosotros no podemos estar fomentando de que por la creación de trabajo evadamos las leyes. Claro, en todo pero- caso, cambiemos las leyes. Que sean más flexibles. Exactamente. Claro. Pero no podemos decir, vamos a eliminar, vamos a no cumplir las leyes. Si querés, y podemos discutir y podemos ver el impacto final, pero tenemos que tener un marco legal. Sí, pero entiendo. mientras esté el marco legal, Ustedes hay tienen que que hacer cumplir cumplir. con el Nosotros marco tenemos un legal. re simple que no paga IVA, por ejemplo. La gente no sabe eso. Ahora recién está aprendiendo y, había sido más sencillo, más fácil. Y está cumpliendo. Y está mostrando que tiene ingresos. Y Por aparte, ejemplo, Mina, eso es adecuar si la no ley. pagan impuestos, ¿cómo vamos a solventar los programas sociales? ¿Cómo vamos a ampliar la margen de protección social? No, ¿Cómo o sea, la hay gente muchos va a pagar hay IPS? muchos obreros de la construcción que pagan, no te dan factura, ¿verdad? Y se trabajan. accidenta y queda inválido. Y bueno, pero, Y no trabajan nunca pero más. por lo menos tienen trabajo. O sea, en el sentido que para mí la prioridad es tener trabajo. Ahora, hay otra cuestión, hablando de adecuar las leyes, o adecuemos, ¿verdad? Por ejemplo, esa ley que yo siempre critiqué y evidentemente ya sé que me iba a la pausa, que es el tema
de la ley esta del lavado, que siempre hablo contigo. ¿Cómo Sí. que se llama las 7, los 7 puntos? Esto que eran 7 leyes, me acuerdo, Sí. ¿verdad? Que sea, en la época de Horacio, Cuando se justamente. Gafilap. De Gafilat y todo esto, ¿verdad? Me encanta, y eso, no soy admiradora de Milei, me encanta lo que está haciendo Milei. Aplauso para Milei. No sé si va a poder implementar, porque ha de El tener colchón, alguna... los dólares bajo el colchón. Claro, por favor, ahora nos va a joder a nosotros esa ley, ¿eh? Porque todos los argentinitos que venían acá a construir sus mega edificios, porque en su país no lo podían hacer, ahora ya van a poder hacer en su país. Entonces, pasó con Uruguay también, que hizo una publicidad fabulosa. Vengan acá, abiertos de pierna, para que todo el mundo se vaya acá. No, que la ley, que te vas. Que vas a comprar un departamento y ¿de dónde? ¿De dónde trajo la plata? ¿Cuándo? ¿De dónde? Vas $10.000 que querés poner en tu cuenta, ¿de dónde usted sacó? Puta, tenés que irte con tu contratito de que vendiste una cosa. Déjame de joder. O sea, hace que la plata no se mueva. Yo entiendo que que se reprima el narcotráfico, ¿verdad? Al terrorismo, todo esto, súper. Pero después hay otra clase de gente, digamos, ¿verdad? Que no son terroristas ni narcotraficantes, ¿verdad? Bueno, dejemos que fluya y mueva la plata. Nos va a traer, y eso te pregunto luego de la pausa, esto que hace Milei, que aplaudo, va a traer consecuencias para nuestra economía, ministro. Me decís luego. Y más, no, yo no digo que sea aburrido hablar de economía, es a veces complicado para la gente, para mí también. Yo soy la gente. Este tema de esta medida que quiere tomar Milei, si podés explicar así sencillamente a la gente en qué consiste para que... Básicamente Milei les dijo, Sí. ustedes pueden quitar todos los dólares que tienen en caja fuerte, en cajones, debajo del colchón, lo que sea. Úsenlo, que nadie te va a preguntar ¿De dónde lo sacaste? de dónde lo quitaste. Básicamente eso, no te Sí. vamos a hacer pagar impuestos, no tenés que justificar, gastarlo, porque entonces la intención es reactivar La economía. la economía. Claro, porque Tiene- antes, ¿qué tiene- hacían los argentinos? Traían la plata que guardaban y no declaraban allá y hacían edificios acá, etcétera, ¿verdad? O lo guardaban, O lo guardaban, para seguían no pagar guardando. impuestos, se transaccionaban en efectivo, después cambiaban por el dólar ahí en el arbolito que ellos le llaman el dólar blue y guardaban bajo el colchón o en la casa, sin pagar impuestos. Entonces, esto sería una especie de blanqueo doméstico que ellos están tratando de hacer. Pero no solamente blanqueo en el sentido que no van a pagar impuestos por esa plata, sino que no van a nadie- justificar nadie- de dónde, Nadie no le va a preguntar de dónde lo sacó. dónde quita y demás. Eso. Ahora, es una medida, ojalá, vamos a ver cómo le sale. Pues ya se aprobó. Sí, se aprobó por decreto. El problema es que uno No, puede... pero no por decreto, pasó por el Congreso. No, No. no pagó por decreto. Ah, no pasó por el No. Congreso. La mayor parte de las medidas que toma mi ley son por decreto. Son Sí, pero yo cuestiones pensé que administrativas. esta iba a pasar por el No, Congreso. no, esto está liberado, o sea, lo hicieron por decreto. Hay que ver qué resulta. ¿Por qué? Porque Y- nos puede dificultar a nosotros, digamos, si resulta, ¿verdad? Yo prefiero analizar primero si va a resultar o no, y yo quiero hacer el énfasis Sí. de lo que es la historia a lo largo del tiempo. O sea, el inversionista, el que tiene plata, es Cuida su bastante plata. desconfiado. Sensible. Y sí. ellos ya pasaron por muchas promesas que finalmente no resultaron. sostenibles. Antes eran blanqueos, ¿verdad? Para traer la plata afuera. Entró plata, pero no entró toda la que hay. Y esta es una medida doméstica. Primera vez que lo hacen realmente, esto de no preguntar y demás. Ahora te pregunto, así como salió un decreto y dice, no te voy a preguntar de dónde quitas. De acá a 7 años, donde no esté más mi ley, viene otro gobierno y quiere recaudar más. Y empieza a revisar hacia atrás. Este tipo compró un apartamento y nunca pagó impuestos. ¿Por qué? Porque en ese entonces ¿Y no puede se le ser preguntó. retroactivo acaso? Yo te puedo... Y claro, te pueden preguntar, che, ¿vos No, cómo te compraste? pero no puede ser. Si Porque había no- una ley que le protegía, Pero es no. que no hay podés ley, hacer con es- retroactividad es un una nueva decreto, pena. No, te No hay dice, ley. es un decreto. Es un decreto que te dice, yo no te voy a preguntar. Hasta ahí llega eso. Entonces, está bien, ellos cumplen con no te voy a preguntar, pero eso no quiere decir yo no te voy a preguntar ahora y el día de mañana alguien te dice, yo te voy a preguntar ahora qué hiciste, cómo conseguiste. Ay, yo te voy a decir a vos, un nuevo gobierno, te voy a decir, Va. no hay penas retroactivas. O sea, hasta acá, Perfecto. un gobierno que era institucional me habilitó a que yo lo haga. Así que Per- yo no te voy a declarar. Perfecto, pero
¿Te sentís cómoda que venga el gobierno y te diga? No, ¿Te vas a solamente sentir por eso, de que va a vos- crear cierta inseguridad en los argentinos. Bueno, eso nomás sí, es mi punto, ¿verdad? de que no es totalmente... Pero es excelente su política. No es su medida. totalmente creíble Y sí. la medida que hace porque tiene riesgo. Tiene Entonces riesgo. hay que ver qué va a hacer la gente basado en esa. Y yo creo que van a hacer las dos cosas, ministro. O sea, va a haber algo, va a haber alguna algo, gente va a ¿verdad? quitar. Y otro que siempre, pero- famoso como pones también tu plata en diferentes canastos, ¿verdad? Así mismo. No van a dejar, pero un poco del canastito nuestro va a llevar. Van a digamos, va a quitar mermar. un poco, Sí. no sé si de lo que viene acá. No, de lo que viene, porque de lo que ellos tienen, iba a venir. pero ellos tienen suficiente para poner un poco acá, para seguir guardando bajo el colchón. Pero hay una O sea, parte que no va a venir, ¿entendés lo que te digo? no creo que sea relevante. Hay que porque ver también qué tan sí, eficiente es, si va a tener el resultado que ellos esperan o no, ¿verdad? sí. Porque muchos se fueron a Argentina, perdón, se fueron a Uruguay o vinieron o acá, vinieron acá, ¿verdad? sí. Entonces, hay que ver. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos impresionante la cantidad de bolivianos que están Ahora, viniendo. ¿qué podemos hacer nosotros, verdad? Que somos tan, iba a ser yo otra vez muy antiimperialista, tan forros, iba a decir, de los Estados Unidos, pero ¿qué podemos hacer para que también hacer algunas correcciones a esa ley de lavado? En el sentido de que por lo menos que sea así, que pongan otro tope, ¿entendés? Qué sé yo, que hasta 100.000 o Bueno, hasta 200.000. algunas cuestiones se van flexibilizando, Mina, porque nos estamos dando cuenta de... Es una por máquina de parar. En algunas cuestiones, Y de sí. impedir. Tiene su sentido. Lo que siempre hay que hacer es un balance, Exacto. no dejar tampoco que te entre cualquiera, Total. pero siempre va a haber costos, siempre todas las medidas tienen costos. Pero, por ejemplo, en términos de flexibilización, se hizo mucho, por ejemplo, para que por teléfono uno pueda transferir una mayor cantidad. Antes era mucho menor el número. Y se van flexibilizando para las MIPYMES, para que ellos puedan mover también una mayor cantidad de dinero sin que se le haga tantas preguntas. Por eso se crearon, y era mi gestión en el Banco Central, las llamadas cuentas básicas, que eran básicamente presentar tu cédula y ya está. Pero ¿verdad? tienen que Bueno, flexibilizar. Por ley, Hay- porque no me interesa hay- así claro, famoso como claro. vos decís. Por decreto de resolución. Claro, Entonces, y la CEPRELAT también tiene que entender tenemos, eso. y claro, pero tenemos que trabajar, pero lo que estuvimos hablando fuera de aire es que muchas veces los propios bancos malinterpretan, porque vos podés tener toda la flexibilidad, no te voy a preguntar nada acá. ¿Vos te crees que el corresponsal que está en Nueva York, donde le pueden caer con un castigo enorme, va a operar con el Banco Paraguayo si vos no tenés ningún tipo de reglamentación en eso? No. Por eso me encanta el ¿Entendés? grupo este de Brasil, ¿cómo que se llama? Con ¿Cuál? Brasil, China y Los BRICS. los BRICS. Amo los BRICS. Le amo a mi ley, amo a los BRICS. Porque déjame de joder que siempre que los Estados Unidos tengan el monopolio del manejo financiero en el mundo, ¿verdad? Y que entonces, obviamente, no podés hacer nada, porque si no, obviamente te van a bajar Te van a allá. bajar y no vas a poder operar en nada, no vas a poder comprar ni chicle, ¿verdad? Así Entonces, mismo. bueno, viva los BRICS. Tengo que dar una brevísima. Bueno, este tema del viaje del presidente, que algunos tientan ya que el presidente está en modo avión, digamos, ¿verdad? Y ahora el ministro de Industria, que justo quería que esté también acá, en esta mesa económica, digamos, está de viaje también. ¿Hasta qué punto hay algún tipo de retorno No, hay de- mucho. de estos? Hay mucho, hay mucho. Sí. O sea, el hecho de haber conseguido el grado de inversión forma parte de los viajes tanto del presidente como el mío, el del presidente del Banco Central. Y realmente yo, por lo menos desde el punto de vista económico, veo muchas inversiones. Oscar está hablando de la cuestión de Bolivia. Yo estuve en la presentación a los bolivianos cuando estuvimos de visita oficial. Entonces se nota de que viene la gente. O sea, está viniendo el capital extranjero. Está viniendo el capital extranjero. Lo que pasa es que la gente no sé si cree que tiene que venir, no sé, una NASA cada año. Y a nosotros no nos conviene por el tipo de empleo que queremos crear que venga una NASA, algo tan grande y que te demora 10 años. Que te vengan maquilas de 5 millones de dólares, de 10 millones de dólares y hay mucho. O sea, te puedo pasar la lista, hay muchísimo, el que quiera le pasamos la lista. Buenísimo, de todo pasame lo que porque vino. a mí me interesa. Sí. En este tema de lo que dijo Rubio, que, bueno, ven a Paraguay. El mejor, y esa es una parte, ¿por qué habla de Paraguay? Porque Rubio estuvo acá en Paraguay hablando con el presidente Peña, porque Peña estuvo allá durante la Hablando asunción con de Rubio. Trump hablando con Rubio. La primera persona que visita a Rubio después de que toma pose es al presidente Peña. Entonces, todo eso va formando parte de lo que es la diplomacia. Para otro Preciso. programa, ministro, ¿verdad? Si bien es cierto que Rubio, gracias a que hay tanta relación, entonces se acuerda de Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Aunque Así sea mismo. para Y mencionar. conocía muy bien porque conoce Itaipú. Con este tema, ¿verdad? De todas maneras, lo que dijo Rubio
también es relativo porque si no ampliamos nuestra... Sí, no, ahí hay mucho que hablar. Claro, porque en Hay 5 mucho que años, hablar. 3, 5 años ya... Y ahí tenemos que empezar a ver incluso energía nuclear. No somos precisamente el país energético porque vamos a tener que consumir todo. O sea que Rubio tampoco no tiene por qué saber todos esos detalles, pero de todas maneras nosotros sí y tenemos que implementar porque ese atractivo va a dejar de ser. Ahora no tenemos que tener esa visión malthusiana, porque Malthus decía de que se iban a acabar los alimentos cuando el mundo crecía. No pensó en la productividad que vino finalmente. Y nosotros vamos a tener mayor productividad en la generación de energía también de acá Sí, para adelante. por eso digo, esa es la política que tenemos que apretar. ¿Qué nos decís, ministro? ¿Qué nos prometés de ese 11% del IVA que yo No, te pido? a ver, No, del crecimiento, que no Bueno, sea yo- solamente el 10, sino que a fin de año podemos... Bueno, nosotros ahora tenemos 4 meses, cerramos en 159 millones de dólares más, ¿verdad? La idea es llegar, nosotros era 300, pero el ministro me dijo 500, ¿verdad? Así que vamos a hacer el esfuerzo. Va a estar difícil, pero yo creo que vamos a superar esos 300 que en principio nos pusimos como meta, ¿verdad? Pero sí, es difícil. Pero estamos mejorando. Muchos controles. Ministra, la posibilidad de bajarme este 1.6 de la tasa de desempleo. Bueno, tenemos muchos desafíos. Estamos por llegar a nuestra meta de este año. Estábamos a 800.000, creo que en 2 meses vamos a llegar a 800.000 personas formales en IPS. Se viene la discusión del salario mínimo. Vamos a abrirla con ASAN. Ya empezamos a trabajar en la superintendencia. Justamente la semana pasada ya se hizo va a empezar. la segunda reunión Segunda reunión. ordinaria. Pero todavía no tiene presidente, ¿verdad? O sea, ¿cómo que se llama? Superintendente. Superintendente todavía, pero ya está, ya la economía ya presentó la estructura, cómo se va a diseñar. Bueno, tenemos muchos desafíos. Creo que es un tema bastante amplio para ir abordándolo y conocer un poco más a detalle esto. Bueno, y vamos a seguir insistiendo con el SNPP, ministra. Sí, por supuesto. Esa es la generación para mí de empleo que hasta que famoso venga el capital internacional y todo eso que hace rato nos prometen, ¿verdad? Mientras tanto, Formación hagámoslo y acá. capacitación. Claro. Full. Bueno, chau, ya sé, Guada, chau. Entonces acá dijeron que Guada es una dictadora, yo le denuncio que me siento, no sé si acosada, no sé qué, laboralmente por Guada. Bueno. Si es Coaccionada. cerrista, le perdonamos. Coaccionada. Es ¿Sos cerrista, cerrista? ¿verdad? No, así sí, que es no una tiene gran perdón. cerrista, así que estamos bien. Estamos bien. Bueno, chau, hasta el próximo domingo, que tengan una muy, pero muy buena noche. Te aprieta la mano con fuerza y sin duda.